Bien, bendito sea nuestro Dios. Gracias le damos que estamos reunidos en su nombre y hemos venido para adorarle a Él, es nuestro propósito. Está bien vernos nosotros los hermanos y saludarnos y decirnos que nos amamos entre nosotros, pero más que ese propósito, el propósito nuestro es adorar a Dios en este día especial que Dios nos ha dado, el Día del Señor, para que apartemos todas las cosas que hacemos durante la semana y dediquemos este día para Él nada más, en santificación para Él. Bien, estamos hablando sobre el primer mandamiento y estamos hablando de lo que ordena este primer mandamiento. Ya vimos en su momento que la síntesis o la esencia del primer mandamiento era que debemos santificar a Dios en nuestros corazones y darle prioridad sobre todas las cosas creadas. Y ahora estamos viendo lo que el mandamiento ordena. Luego más adelante, si Dios quiere, hablaremos de lo que el mandamiento prohíbe. Pero hoy creo que va a ser el último mensaje que hablemos de lo que ordena el mandamiento. Y también, como venimos hablando en estas semanas, estamos diciendo lo que implica tener al Dios único y verdadero como nuestro Dios, como el Dios personal de cada uno de nosotros. ¿Qué implica, qué obliga para nosotros, los hijos de Dios, el que Dios sea nuestro Dios? Todo lo que vemos y hemos visto hasta ahora sobre la ley moral, sobre el decálogo, sobre el mandamiento de Dios, nos han ayudado a entender y a ver que no cumplimos la ley como debiéramos. Yo creo que está quedando muy claro que la ley de Dios no la podemos cumplir de ninguna de las maneras, de la manera en que deberíamos hacerlo. Todo lo que venimos diciendo nos ha llevado, y a mí el primero, a considerar que ciertamente estoy muy lejos de cumplir la ley como debía de hacerlo, puesto que la ley me pide una forma de vivir que sea completamente en la voluntad de Dios. Y eso, hoy por hoy, estando en este mundo y estando en este cuerpo de carne, es imposible para el cristiano y para cualquier hombre. Así que este es uno de los motivos por los que estamos predicando sobre la ley moral de Dios, el darnos cuenta que no somos perfectos, el darnos cuenta que no cumplimos con lo que Dios nos manda, es decir, que cometemos pecados, que somos pecadores, que aún no estamos en el cielo, que estamos en este mundo y que necesitamos la gracia de Dios para vivir en todo tiempo, cada día de nuestra vida. Esto es lo que nos lleva a reconocer cuando predicamos la ley. Nos lleva a reconocer cuánto necesitamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo y cuánto necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Yo mismo me he visto sorprendido de cuán lejos estoy de cumplir con la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119 que el mandamiento de Dios es amplio en gran manera. Es amplio, es ancho, abarca mucho el mandamiento de Dios. Y creo que estamos viéndolo, porque estamos en el primer mandamiento y hemos visto cuántas cosas abarca el no tener dioses delante de Dios, no tener dioses ajenos delante de Dios. Vemos que el mandamiento no solo son 5 o 6 palabras, sino que abarca tanto, es amplio, como hacía David, es amplio en gran manera el mandamiento. Y si debemos cumplir ese mandamiento y todos los mandamientos de la ley del decálogo conforme a esta cláusula de que el mandamiento es amplio, veremos nuestra imposibilidad de poder hacerlo. Aprender que Dios sea nuestro Dios significa que debemos ajustar nuestras vidas a la voluntad de Él. Nuestras vidas tienen que estar ajustadas conforme a la voluntad de Dios. Y aunque no hagamos todo lo que deberíamos hacer, sí que debemos procurarlo con un corazón sincero y estar dispuestos a obedecer cada uno de los mandamientos de Dios, aunque no los cumplamos como debiéramos. Pero el punto aquí es es que deberíamos procurarlo, de que deberíamos evidenciar que queremos cumplir con los mandamientos de Dios, con la ley moral de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios está reflejada en su ley moral y por lo tanto el cumplir con los mandamientos de Dios, que es un resumen de la ley moral, significa que queremos agradar a Dios. Bien, vamos a ver uno de los puntos de por qué o qué implica tener a Dios como nuestro Dios. Y tener a Dios como nuestro Dios es invocar
invocarle a Él, invocar a Dios, invocar su santo nombre en nuestra vida diaria. Tenemos que invocar a Dios, tenemos que llamar la atención de Dios en invocación, en oración, en súplica. Cuando estamos hablando de invocar a Dios, invocar el nombre de Dios, estamos hablando de ruegos que elevamos a Dios para ser oídos por Él, para ser atendidos, para ser consolados, para ser ayudados cuando estamos pasando por problemas, por luchas y por temores. En estos momentos especiales de nuestra vida, donde podemos pasar cualquiera de estas cosas, temores, luchas, problemas, es cuando debemos invocar más el nombre de Dios. Debemos buscar el rostro de Dios e invocarle con toda nuestra necesidad. Pero lo que quiero resaltar en esta mañana es que nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, sabiendo que Dios se goza en que le invoquemos, ¿cuántas veces nosotros acudimos en busca de la ayuda del hombre en vez de buscar la ayuda de Dios? Esto es lo que quiero resaltar en esta mañana. ¿Cuántas veces corremos en buscar la ayuda de los hombres en vez de buscar la ayuda de Dios? Por esto no quiero decir que la ayuda de los hombres no sea buena, ni que no tengamos que tenerla en cuenta, sino simplemente que con cuánta facilidad nosotros vamos en busca de la ayuda del hombre y nos olvidamos de buscar la ayuda de Dios. Si me pongo enfermo, ni siquiera invoco a Dios, voy directamente al médico, al hospital o donde tenga que ir, a urgencias. ¿Por qué? Porque ya sé lo que tengo que hacer cuando venga el problema. Cuando viene un problema ya sé lo que tengo que hacer, ya sé a quién acudir, al hospital en este caso. O si tengo un problema económico, ya sé que tengo un hermano que me ayudará. Y voy directamente, si tengo un problema, y voy a él y le pido y no invocamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos a quién acudir cuando viene el problema. Lo tenemos muy claro el saber a quién llamar, a quién acudir, a quién buscar cuando tenemos un problema o tenemos alguna aflicción en nuestras vidas. Y esto es el punto, que nos hemos olvidado o nos estamos olvidando de invocar a Dios en el momento del problema. Nos acostumbramos a buscar la ayuda de los hombres y no la de Dios. Y no estoy diciendo con esto que no debamos o no podamos ayudarnos de los hombres y que nos ayuden y pedir su ayuda, pero sobre todo tenemos que buscar la ayuda de Dios antes que a los hombres. ¿Qué ocurre con esto? Cuando hacemos aquí y actuamos así, está ocurriendo una cosa, que poco a poco vamos perdiendo la fe en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya no le invocamos, ya no le pedimos a Él en los momentos de necesidad o en los momentos de cada día, sino que acudimos al hombre en busca de la solución para nuestros problemas. Y con esto lo que hacemos es perder fe y nos comportamos como los hombres del mundo, porque los hombres del mundo hacen eso, buscar la ayuda de los hombres y no invocan a Dios. Pero nosotros, es que estamos llegando a un punto en que hacemos lo mismo. Invocamos y llamamos a los hombres, acudimos en su ayuda y nos olvidamos de Dios. ¿Y sabes cuándo nos acordamos de Dios? Cuando el hombre no nos puede ayudar. Si vamos al médico y el médico nos me dice, mire, lo que usted tiene es muy grave, no hay solución. Entonces es cuando yo voy y me pongo de rodillas a pedirle ayuda a Dios, por sanidad. Cuando el hombre ya no ha podido ayudarme es cuando voy y acudo a Dios. O cuando alguien me dice, no puedo ayudarte en este sentido, en ese problema que tienes económico, porque no puedo ayudarte, no tengo lo suficiente. Entonces acudimos a Dios en busca de, Señor, ayúdame, que estoy pasando por este problema económico. Y ocurre eso, que pedimos a los hombres antes que a Dios. ¿Y eso qué denota en nuestras vidas? Denota que no tenemos a Dios como lo primero, ni como el primero. Denota que no confiamos en Dios lo suficiente. Denota que para nosotros Dios no es el primero, no es el Dios que debería ser.
acudimos a otros dioses, con Dios con D minúscula, en busca de ayuda. Y solo acudimos al Dios verdadero cuando esos dioses no nos dan lo que nosotros necesitamos. Y esto es un error. Esto es un error muy grande, porque demostramos y nos damos cuenta nosotros mismos que para nosotros Dios no es el primero, sino es aquel a quien acudo cuando ya todo lo demás me falla. Pero Dios debe ser el primero. Si tengo un problema de sanidad, económico, cualquier tipo de problema, debo invocar a Dios, debo acudir primero a Él, y Dios ya se encargará de ese problema, de solucionarlo como Él quiera, a través de los hombres, seguramente. Él tiene medios. Los hombres que han estudiado medicina son medios que Dios usa para solucionar nuestros problemas. Pero primero invocar a Dios. Y Dios, si quiere, me hace un milagro y me sana. Y si no quiere, voy al médico y me sana el médico. Dios, pero por medio del médico. Los hombres son medios para Dios. No es el fin, no es la solución para nuestros problemas. La solución es Dios. Pero Dios usa de los hombres para solucionar nuestros problemas. Los usa como medios. No debemos despreciar los medios que Dios nos ha puesto para buscar soluciones a nuestros problemas, a nuestros temores. Esto es lo que deberíamos hacer. Nos hemos acostumbrado a buscar la ayuda del hombre antes que la ayuda de Dios. Y esto es lo que quiero resaltar en esta hora, en esta mañana. Y de esa manera se nos va, vamos perdiendo la fe en que Dios es nuestro ayudador. Y decimos que es el hombre nuestro ayudador. Solo acudimos a Él cuando vemos que el hombre ya no nos puede ayudar. Y ahora, mirando hacia atrás, te das cuenta que muchas veces Dios ha permitido que los hombres no nos pudieran ayudar. Ha quebrado nuestra confianza que habíamos puesto en aquella persona que nos iba a solucionar el problema. Y Dios no ha permitido que esa persona nos solucionara el problema. ¿Sabes para qué? Para que invoquemos a Dios. ¿Y cuántas veces se os ha pasado? Yo mirando hacia atrás, en el camino del Señor, en mi vida, en mi propia vida, y vosotros en la vuestra, habréis observado que muchas veces tenéis un problema y acudís a tal persona, seguro que este me lo soluciona porque sé que puede, y luego resulta que no te lo va a solucionar. Porque Dios quiere quebrantar esa confianza que tú has puesto en ese hombre. Y que pongas la confianza en Dios. Y le invoques a Dios. Y le pidas a Dios. Y no al hombre. Ni pongas tu confianza en el hombre, sino en Dios. ¿Qué dice el Salmo 50, 15? Salmo 50, 15, dice: invócame entonces en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios está diciendo a sus hijos: invócame en el día de la angustia, entonces yo te libraré. Y cuando tú veas que yo te he librado porque tú me has invocado en el día de tu angustia, tú entonces me honrarás. Y esta es la dinámica que Dios quiere para los hombres y las mujeres de fe, que viven y son hijos de Dios y que tienen su confianza puesta en Dios. Que invoquemos a Dios en el día de la angustia, en el día del problema, en el día de la aflicción, en el día de la enfermedad. Invoquemos a Dios y Él se va a glorificar si le invocamos, porque Él entonces nos va a librar. Si es su voluntad, nos librará. Y le daremos la gloria a Él, le daremos la honra a Él por habernos librado del día de la angustia. Pero ¿a quién le damos la honra cuando vamos a un hombre, a un médico o un abogado o a quien nos ayude sin haber invocado a Dios? ¿A quién le damos la honra entonces? Se la estamos dando al hombre. Pero la dinámica de Dios es que le pidamos a Él en ese día difícil, en ese día trágico, una tragedia que haya pasado en mi casa, en mi vida, en mi familia. Ese día yo tengo que invocar a Dios. Y entonces Dios dice:
yo te libraré y tú me honrarás. Y a veces Dios permite y ordena que nos vengan angustias y nos vengan problemas y aflicciones. ¿Para qué? Para enseñarnos a invocar el nombre de Dios. Porque es de la manera en que nosotros crecemos como hijos de Dios en confianza hacia Dios. De esa manera nuestra fe crece. Cuando invocamos a Dios y Dios nos responde y le damos la honra a Dios por habernos oído y respondido. De esa manera nuestra fe crece. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe crezca y que crezcamos en confianza en Dios. Porque si confiamos en el hombre, ya sabéis lo que dice la Biblia, de aquel que confía en el hombre. Maldito todo aquel que confía en el hombre. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esta es la dinámica de Dios. Debemos darle honra a Dios cuando somos oídos y Él nos responde en nuestra oración. Invocar, hemos dicho que es más que orar, es un gemir, es una oración de necesidad absoluta por nuestros temores, por nuestros problemas, nuestras aflicciones. Debemos buscar en Dios, porque Dios es nuestro ayudador, dice la palabra en otro lugar. Dios es nuestro ayudador, el que nos ayuda. Él es nuestro refugio. Es nuestro castillo fuerte. Y a Él tenemos que acudir. Y Dios se hace grande y se glorifica cuando quebranta todos nuestros apoyos humanos. Lo decía antes, si nosotros buscamos la ayuda del hombre, muchas veces Dios no permite que el hombre nos ayude. Y quebranta la confianza que hemos puesto en el hombre. ¿Para qué? Para que le invoquemos a Él. Para que de esa manera Él nos pueda librar. Y nosotros le demos la honra a Dios y no al hombre. Eso es lo que quiero resaltar en esta mañana. No que esté prohibido acudir a ayudar en busca de ayuda de los hombres, del médico o de un amigo para que hable con su jefe y me dé un trabajo en su empresa. Eso está bien. No está mal, no está prohibido, pero sí debería primero invocar a Dios. Y Dios, si quiere, ya usará a los hombres para mi ayuda. Eso le pasó a Israel cuando estaba en Egipto. Dios quebrantó a toda una nación. A toda la nación de Egipto la quebrantó para que Israel no tuviera puestas sus ojos en Egipto como su solución, sino que pusieran los ojos en el Dios que los había sacado de Egipto con mano dura y poderosa. Y quebró a toda la nación de Israel, de Egipto, para que su pueblo confiara en Dios y no en Egipto. Así que, hermanos y hermanas, debemos confiar y poner nuestra confianza solo en Él, en Dios, porque Dios muchas veces se glorifica haciendo que nuestras ayudas humanas se quebranten y no hallemos solución en ellas. Vamos a ver qué dice Nehemías. Nehemías era un hombre de fe. Nehemías capítulo 2, el versículo 1. Nehemías sabía, como hombre de Dios y como siervo de Dios, que primero, ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, su necesidad era invocar a Dios. Dice en el Salmo, en el capítulo 2 de Nehemías: y en el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisán, aconteció que estando el vino delante de él, yo tomé el vino y se lo serví al rey. Y como yo nunca antes había estado triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro, ya que no estás enfermo? ¿No es esto aflicción de corazón? Entonces, dice Nehemías, temí en gran manera. Nehemías era el copero del rey, el que le preparaba el vino, el que le preparaba la mesa. Y él se puso triste porque había recibido noticias de que Jerusalén había sido destruida y el templo de Dios. Y de esa manera estaba Nehemías entristecido, con aflicción de espíritu, pero tenía que servir al rey.
servir al rey no era cualquier cosa. Servir al rey significaba que no podía estar triste delante del rey, porque era un privilegio el poder servir al rey. Y no se concebía que un sirviente del rey pudiera estar afligido. Tenía que estar gozoso y contento de servir a su rey. Pero Nehemías no pudo ocultar la tristeza que había en su corazón delante del rey. Y el rey lo descubrió. Le dijo: tú no estás enfermo, tú tienes una aflicción de corazón. Y Nehemías dice que temió, tuvo miedo al rey, porque precisamente sabía que él no podía estar triste delante del rey Artajerjes. Así que entonces le descubrió el por qué estaba triste. Dice en el 2:4, y me preguntó el rey: ¿qué es lo que me pides? Y entonces dice Nehemías: entonces oré al Dios de los cielos. Cuando el rey le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué me pides que yo haga para solucionar tu problema? Nehemías dijo: entonces, antes de responder al rey, oré al Dios de los cielos. Y luego dice en el 5, y dije al rey, primero oró a Dios y luego habló con el rey. Esta es la dinámica que Dios quiere para los hijos de su reino. Para los hijos de Dios, esta es la dinámica de los hombres y mujeres de fe. Primero orar a Dios, primero invocar a Dios, primero exponerle el problema a Dios. Y luego el hombre, si Dios lo usa para nuestra solución a nuestro problema, como fue el caso de Nehemías delante del rey Artajerjes, ya no lo digo más, ante el rey. Esta fue la solución: primero invocar a Dios y luego el rey le explicó el problema al rey. Y de esa manera, ¿sabes qué ocurrió? Que el rey le concedió todo lo que pidió. Nehemías le pidió unas cartas, unos salvoconductos para llegar hasta Judá, Jerusalén. Nehemías le pidió madera del bosque del rey para edificar y acabar de edificar el templo, el muro de Jerusalén, la casa de Dios, su propia casa, y todo se lo concedió. El rey le concedió todo lo que le pidió y le dio todo el tiempo que necesitó para estar allí. Le dio años. Nehemías estuvo allí por años, con todo lo que él necesitaba. Pero gracias a que Nehemías primero oró a Dios, supo que la bendición venía de Dios y le dio la honra a Dios y no al rey. Como dice en el versículo 8. Nehemías le pedía también una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela que está junto a la casa, y para el muro de la ciudad y para la casa que yo he de estar. Y luego dice, y el rey me lo concedió, y añade, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Fijáis lo que conlleva invocar a Dios primero? Cuando invocó a Dios primero, Dios ablandó el corazón del rey, el rey le dio todo lo que él quería, y luego Nehemías le dio la honra a Dios, y no al rey. Esta es la forma de actuar de los creyentes cuando tenemos problemas, aflicciones y necesidades. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dice en Filipenses 4:6. Fijaros lo que Filipenses, Pablo está diciendo aquí. 4:6. Por nada estéis angustiados. No os angustiéis por nada. Pero Señor, es que mira mi problema. No te angusties por nada. Por nada estéis angustiados. Antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones, con acción de gracias. Fijaros qué promesa tenemos de Dios. No estéis angustiados por nada. Cuando digo nada, es nada. En hebreo y en griego nada significa nada.
No tenéis que estar angustiados por nada. Preocupados tampoco, ocupados sí. Podemos estar sufriendo, claro que sí. Somos hombres de carne y hueso. Pero angustiados hasta el punto de desfallecer, no. ¿Por qué? Porque podemos invocar a Dios. Porque podemos poner nuestras peticiones delante de Dios. Y eso nos va a traer paz. La oración y la paz están estrechamente ligadas. Si oramos, tenemos paz, aunque tengamos problemas. Porque con nuestra oración le estamos pasando nuestros problemas a Dios. Y nosotros descansamos. Él nos libra de la angustia y nosotros honramos a Dios. Le damos las gracias con acción de gracias. Le damos las gracias a Dios por librarnos del día de la angustia. Eso es lo que Dios quiere para los hombres y las mujeres de fe. Que invoquemos a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier lucha, cualquier temor. Debemos invocarle a Él y luego Dios solucionará nuestro problema a la forma que Dios quiera, con hombres, con circunstancias, de cualquier forma. Dios sabe, tiene miles de formas de ayudarnos y Dios se lo hará, pero siempre debemos ser conscientes de que es Dios el que nos ayuda y no los medios que Él usa. Bien, espero que sepamos invocar a Dios en esos momentos difíciles. Vamos a ver otro punto. Tener a Dios como nuestro Dios es entristecernos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos a Él. Entristecernos cuando hacemos algo con lo cual le ofendemos a Dios. Tener a Dios como nuestro Dios es entristecernos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos. Llegados aquí, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿por qué evito el pecado? ¿Cuál es la razón por la cual yo no quiero pecar deliberadamente? Y cuando peco, ¿qué es lo peor? Lo que más me angustia de haber pecado. Si respondemos sinceramente, veremos que la mayoría de las veces cuando pecamos nos angustiamos por las consecuencias de nuestro pecado, por los efectos que puede traer el haber pecado contra Dios, no por el hecho de haber ofendido a Dios. Y aquí es donde quiero poner yo hoy el dedo en la llaga. Nuestro pecado debe producir en nosotros un dolor tan grande, no por el hecho de que vayamos a ser tal vez azotados por Dios, por el hecho de disciplinarnos por el pecado, sino porque hemos ofendido a nuestro Dios. A ese Dios que nosotros decimos que es nuestro Dios, le ofendemos cuando pecamos. Por lo tanto, cuando pecamos, debemos sufrir lo primero por haber ofendido a Dios. Las consecuencias son importantes y debemos pensar en que si pecamos hay consecuencias también. Pero ese no debe ser el mayor dolor por el pecado. El mayor dolor debe ser haber ofendido a nuestro Dios. Sabemos que cualquier creyente, cualquier cristiano, no le gusta ser tentado. Ninguno de nosotros le gusta ser influenciado por el pecado para pecar. Y hacemos bien en pedir ayuda a Dios. Señor, mira, si estoy siendo tentado, estoy siendo influenciado por el pecado, yo no quiero ser tentado. Y lo hacemos con el corazón sincero. Yo no quiero ser tentado. Pero ¿por qué no queremos ser tentados? ¿Porque ofendemos a Dios cuando pecamos? ¿O porque nos defraudamos a nosotros mismos cuando pecamos? Porque volvemos a caer otra vez en algún pecado que ya caímos. El mayor dolor debe ser ofender a Dios y no el sentirnos defraudados a nosotros mismos. El dolor de pecar es pecar contra Dios, porque Él es bueno.
Él es nuestro Salvador y nuestro Dios, y Él es el que nos ha creado y nos ha formado para su propia gloria. Y si nosotros caemos en pecado, nuestro primer dolor debe ser haber ofendido a Dios y no las consecuencias del azote de Dios o de habernos defraudado a nosotros mismos. No debe ser las consecuencias lo que nos lleve a tener el dolor por pecar. Y cuando pedimos a Dios que nos libre de esas tentaciones, muchas veces lo hacemos no porque aborrezcamos el pecado, ni odiemos el pecado, sino simplemente porque no nos gusta luchar contra el pecado. No nos gusta mortificar la carne. No nos gusta. Señor, estas tentaciones, si no las pudiera tener nunca más, que bien estaría. Pero no lo hacemos porque odiemos el pecado, lo hacemos por no luchar contra la carne. Porque nos es difícil luchar contra nuestra propia carne. Nos es difícil. Y esa lucha produce en nosotros cierta ansiedad, cierta inquietud. Pero nos equivocamos y pensamos que no pecamos contra Dios por estas cosas. Debemos evitar de pecar porque ofendemos a Dios, simplemente y llanamente. Todas las demás razones son buenas razones para no pecar. Todo lo que nos lleve a no pecar es una maravilla. Pero sobre todo, debemos esforzarnos en no pecar para no ofender a Dios. ¿Qué ocurriría si mis pecados no tuvieran consecuencias? Si Dios no me castigara por los pecados que cometo, ¿qué ocurriría? ¿Me dolería el pecado igual? Seguro que no. Si no tuviera consecuencias, diría, bueno, el Señor ya lo comprende. Pero temo las consecuencias más que el haber ofendido a Dios. Y eso no es bueno. Si no tuviera consecuencias mis pecados, seguramente pecaría más. Que Dios nos libre de pensar así, porque esa es una ofensa contra Dios. Eso es no andar conforme a que Dios sea nuestro Dios, porque Dios, si pecamos contra Dios por las consecuencias y evitamos pecar por las consecuencias, no lo hacemos porque Él sea un Dios santo, sino por los problemas que nos causa a nosotros. Y esa forma de evitar el pecado no es la buena. La buena es tener dolor por haber pecado y ofendido a Dios. David lo decía, contra ti Dios, contra ti solo he pecado. Él había hecho mal con Betsabé y con su esposo, Urías. Pero él no dijo, he pecado contra Betsabé y he pecado contra Urías. No, él dijo, he pecado contra ti, Dios. Todos nuestros pecados son ofensas a Dios, todos. Y ese debe ser nuestro dolor cuando pecamos deliberadamente. Así que si Dios es nuestro Dios, y hemos dicho hasta ahora que debemos meditar en Él, que debemos deleitarnos en Dios, que debemos adorarle, que debemos escogerle en todas las decisiones de nuestra vida, que debemos humillarnos delante de Dios, que debemos ser celosos por Dios, que debemos temerle. Si Dios es todo eso para nosotros, o debería ser todo eso para nosotros, nuestra mayor fuerza para no pecar debería ser no ofender a este Dios. Y no el defraudarnos a nosotros o las consecuencias de nuestros pecados. Fijaros en eso. Si nuestros pecados no tuvieran consecuencias, sería terrible para nosotros. Por eso es que Dios nos disciplina. Si no tuviera consecuencias, nuestras vidas seríamos libertinos, más que libres. El Espíritu Santo vino para convencernos de pecado. El Espíritu Santo, cuando vino al mundo, enviado por el Padre y por el Hijo, vino a convencernos de pecado, a hacernos convictos de pecado. Esa palabra convicto significa convencernos. Seamos convencidos por el Espíritu Santo de que hemos pecado. Así que cuando un cristiano peca, hace como aquel ladrón que roba algo. ¿Qué ocurre? El ladrón mira por todos lados a ver si alguien le ha visto, así no hay una cámara que le haya grabado.
a ver si hay alguien que pueda testificar contra él. Y si no hay nadie, ninguna cámara, ni nadie la ha visto, bueno, se queda tranquilo. Y a veces nosotros los creyentes, cuando pecamos, hacemos igual, miramos por todos los lados, a ver si alguien nos ha visto, algún hermano, el pastor, alguna hermana. Y miramos a todos lados y vemos que nadie nos ha visto, decimos, bueno, pues, Señor, tú sabes que soy débil. Esto ocurre, esto pasa. Pero el Espíritu Santo vino para convencernos de pecado. Y cuando hemos pecado de esa manera y pensamos que nadie nos ha visto, tenemos a un Dios que todo lo ve. Y como Él ha visto nuestro pecado, su Espíritu nos redarguye y nos convence de que hemos pecado. ¿Y entonces qué hacemos? Venimos de rodillas delante de Dios a pedirle perdón. Señor, perdóname porque he pecado. Pero el punto aquí es, ¿cuándo nos hemos arrepentido? Cuando hemos sido descubiertos por Dios, cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de que hemos pecado. Es cuando nos arrepentimos. Es como si a ese ladrón hubiera una cámara que lo hubiera filmado y luego le presenta la prueba. Y entonces no tiene más remedio que decir, sí, he sido yo, perdónenme. Lo hice en un momento de debilidad, por necesidad. Y nosotros hacemos igual. Pecamos y como nadie nos ha visto, lo dejamos pasar. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos dice, hey, que eres pecador, que has pecado, entonces venimos y de rodillas delante de Dios y pedimos perdón. Lo hemos hecho al final, no al principio. Hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer es restituir lo que sí ha sido alguna cosa que podemos restituir y pedirle perdón a Dios. Lo primero, antes de que el Espíritu Santo ya nos convenza de que hemos pecado contra Él, contra Dios. Y de esa manera entenderemos y sabremos si somos o si tenemos a Dios como nuestro Dios. Si esperamos a que Dios nos convenza o hasta que Dios nos mande convicción de que somos pecadores, que acabamos de pecar, entonces lo dejamos para el último. Y no tenemos a Dios como nuestro Dios, como deberíamos tener. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de nuestro pecado. Y esto es lo que la ley también hace. ¿Os acordáis que al principio, cuando hablábamos de la ley, decíamos que la ley está puesta para los creyentes y para los hombres que no son creyentes, para mostrarles sus pecados? Porque la ley es perfecta. La ley moral de Dios es perfecta. Y cuando un hombre es contrastado con ella, es como cuando se mira a un espejo y ve sus imperfecciones. Y la ley está puesta como un espejo para que veamos nuestras imperfecciones de cerca y las podamos examinar y las podamos corregir. De esa manera, al igual que el Espíritu Santo nos convence de pecado, la ley también nos convence de pecado. Es una de las funciones de la ley que estudiamos en su momento, demostrarnos que somos pecadores porque no podemos cumplir la ley de Dios. Y hemos leído antes en Jacobo 2, 6, 9, y al final del 9 dice, porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. La ley nos convence de que hemos pecado. Esta es una de las funciones de la ley, convencernos de que somos pecadores. Igual que el Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado, la ley también lo hace, porque el Espíritu Santo, usando la ley de Dios, nos muestra que hemos pecado contra Dios, hemos transgredido la ley de Dios. Por eso Jacobo 2:9 dice, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Y qué ocurre cuando habéis cometido este pecado? Pues que la ley os hace convictos, es decir, os convence de que habéis pecado porque habéis transgredido la ley de Dios. Igual que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la ley para mostrarnos nuestros pecados. Por eso es tan importante aprender de la ley de Dios. Y vamos a ver por último otro punto, que es que el tener a Dios como nuestro Dios es andar en humildad con Dios. Es andar en humildad delante de Él.
Dios no se deja manipular por ningún hombre. Ni por reyes, ni por los poderosos de la tierra, ni por sus hijos. Dios no se deja manipular por nadie. Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Con todo lo que es suyo, hace lo que quiere. Y esto hay que tenerlo muy claro, los creyentes. Hace con lo suyo lo que Él quiere. Ningún hombre puede torcer el brazo de Dios. Ningún hombre puede pedirle a Dios lo que Dios no quiere hacer. Pensemos lo que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es aquel que hace un ídolo, se hace un Dios, ¿para qué? Para que le responda a todo aquello que Él le pida. Cuando alguien se hace un ídolo de madera o de yeso o lo que sea, se está haciendo un Dios para que le dé todo lo que le pida. Eso es la idolatría. Porque el Dios verdadero no nos da todo lo que nosotros queramos. Entonces se buscan dioses que sí se lo den. Y quedan satisfechos con sus dioses. Pero con el Dios verdadero no quedan satisfechos porque no nos da todo lo que nosotros queramos, cuando queramos. Él hace su voluntad en sus hijos y en los que no son sus hijos. Y nosotros debemos pedir con entendimiento. No vaya a ser que estemos pidiendo cosas que Dios no quiere hacer. ¿Y qué ocurre si pedimos cosas que Dios no quiere hacer? Estamos en un plan soberbio y orgulloso. Y pensamos que podemos torcer el brazo de Dios con la oración. Se les ha enseñado a muchos hombres del mundo que con salir de casa y hacer una señal sobre su rostro, sobre su pecho, ya están cubiertos todo el día. Ya Dios les protege por eso. Y eso no lo hacemos nosotros, claro que no. Pero nosotros nos han engañado de otra manera. Nos han dicho que si oramos y oramos y oramos y oramos por una situación, por un problema, por una aflicción, y lo hacemos con mucha, mucha fe, aunque Dios no quiera hacerlo, vamos a torcer el brazo de Dios. Por la fe y por la oración. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Dios nos da aquello que Él quiere darnos. Y lo que no nos quiere dar, no nos lo va a dar. Aunque estemos de rodillas todo el día. No podemos torcer el brazo de Dios y hacer que Dios haga lo que no quiere hacer. Eso no sé qué clase de Dios sería. Subordinado a la voluntad del hombre. Sería un Dios subordinado a lo que yo quiera que Dios haga. Pero eso es idolatría. Porque lo que hacen los idólatras es hacerse dioses a los que hablan y no les pide nada y no les exigen nada y sin embargo les piden todo lo que ellos quieren. Pero nosotros no podemos hacer así. Nosotros, el Dios de la Biblia, no le podemos pedir todo lo que nosotros queramos y esperar que Dios lo haga. Aunque estemos 3 días de oración y de ayuno. No podemos torcer el brazo de Dios, porque tengamos mucha fe y mucha oración y mucho ayuno. Si Dios no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Al Dios de la Biblia se le pide si es tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor. Puedes hacer esto o aquello para librarme de esta situación, de este problema. Si es tu voluntad, Señor. Esa es la forma de acudir a Dios, el Dios de la Biblia, no un Dios que hemos inventado en nuestra imaginación. El Dios de nuestra imaginación puede ser un Dios que nos dé todo lo que nosotros queramos. ¿Y qué ocurre cuando ese Dios que nos hemos inventado no nos da lo que nosotros le pedimos, cuando nosotros lo exigimos? ¿Qué ocurre? Entonces decimos que Dios no es justo. Porque si fuera justo, Él sabe lo que yo necesito como yo sé lo que yo necesito. Señor, si tú me hubieras dado lo que te estoy pidiendo, sería feliz. Si tú me dieras aquello que yo necesito, yo sería el creyente más feliz de todo el mundo. Y si Dios no te lo da, ya no eres feliz. Y queremos hacer que Dios esté subordinado a nosotros.
pidiéndole cosas a Dios que no nos ha dicho que es lo bueno para nosotros. Y esas oraciones son oraciones inventadas, creativas, las creamos nosotros, de nuestra propia imaginación, de nuestra propia forma de pensar, que Dios puede hacer y quiere que hagamos, que Él haga todo lo que nosotros queramos que haga. Y eso es una equivocación muy grande. Debemos pedirle siempre y acudir a Dios en busca de hacer su voluntad. Cuando Dios dice que Él nos da las peticiones de nuestro corazón, está hablando de lo que Dios nos ha mostrado que quiere hacer con nosotros. Él en la Biblia nos enseña lo que va a hacer con nosotros, sus hijos. Y si nosotros le pedimos a Dios conforme a lo que Él ha dicho que quiere hacer de nosotros, entonces sí estamos orando en la voluntad de Dios. Si Él me muestra lo que es bueno y lo que es malo, entonces yo le pido a Dios para que pueda hacer lo bueno, entonces estoy orando en la voluntad de Dios. Y eso es muy diferente a que yo quiera torcer el brazo de Dios cuando yo quiera. La idolatría es tener a un Dios que esté dispuesto a hacer lo que yo quiera que haga. Eso es un ídolo. Orar es identificar lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y una vez que lo sabemos, pedirle a Él conforme a lo que Él ha dicho que hará en nuestras vidas. Identificar por medio de la palabra qué es lo que Dios quiere de mi vida, de mí. Y entonces orar conforme a lo que Dios me ha mostrado en la palabra. Y de esa forma tengo el 100% de saber que estoy pidiendo en la voluntad de Dios y no en mi propia voluntad, y no mis propios deseos, para mis propios deleites. La oración que tiene o que no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha dicho es una oración que no corresponde a la voluntad de Dios, corresponde a nuestra propia voluntad. Y si pedimos a Dios cosas que Él no ha prometido o ha dicho que hará en nosotros, estamos convirtiéndonos en personas orgullosas y soberbias, porque pedimos cosas que Dios no nos va a dar y nosotros insistimos. Con mucha fe, con mucha oración, con mucho ayuno, hasta que Dios me lo dé. Voy a insistir hasta que Dios me lo dé. Miqueas 6:8 dice que, oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y andarte contento con tu Dios. Dios nos ha dicho lo que quiere de nosotros. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti. ¿Qué pide Dios de nosotros? Miqueas 6:8. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Dios. Como otras versiones dicen, y humillarte delante de Dios. Esto es lo que Dios pide. Y si nosotros pedimos conforme a esta voluntad de Dios para nosotros, estamos pidiendo la voluntad de Dios. Después de que yo he estado pidiendo a Dios con ayuno, con mucha fe y con mucha oración, y Dios no me lo da, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono delante de Dios? ¿Cómo sé yo si soy soberbio o no? Pues en la forma que reaccionamos delante de cuando Dios no nos da lo que pedimos. Ahí mostramos si estamos siendo orgullosos y soberbios delante de Dios. ¿Por qué viene tristeza a nuestras vidas cuando Dios nos manda o permite que ocurran cosas en nuestras vidas que a nosotros no nos agradan? ¿Por qué nos ponemos tristes? ¿Por qué nos ponemos tristes cuando Dios hace que en mi casa pase algo que yo no quisiera que pasara? Y nos ponemos tristes, ¿por qué? ¿No sabemos que la voluntad de Dios es buena para nosotros? ¿O pensamos que Dios está impidiendo a nuestras vidas? ¿Para qué? ¿Por qué me pongo triste cuando algo pasa en mi vida, en mi casa, en mi hogar, que no es conforme a los planes que yo tenía? Cuando Dios permite la aflicción en mi vida,
¿Por qué reacciono mal? ¿Por qué me pongo triste? ¿Cuál es la razón? Y sabéis una cosa, esto lo digo para mayores, de 18 años, porque Dios no hace lo que yo quiero. Esa es la razón principal. Dios no hace lo que yo quiero. Y eso es el motivo por el que nos ponemos tristes. Nos entristecemos y reaccionamos como reaccionamos. Oh Señor, si tú me dieras esto, yo qué feliz sería. Y Dios no te lo da, y entonces reacciono mal. Me pongo triste y le doy la espalda a Dios. Ahí estoy mostrando que soy soberbio y orgulloso. Estoy mostrando que Dios no es mi Dios como debería de ser. Pero, ¿qué sabe el barro? ¿Qué sabe la vasija de barro delante del Creador? ¿Sabrá algo? ¿Podrá decirle algo? La vasija de barro a su alfarero, ¿qué le va a decir? ¿Se podrá quejar? ¿Nos podremos quejar delante de Dios de por qué no hace las cosas que nosotros queremos? ¿Nos podremos entristecer porque Dios no lo hace? ¿O hace todo lo contrario que nosotros quisiéramos? No, hermanos. Si hacemos tal cosa es porque somos soberbios y orgullosos y no reaccionamos como debería reaccionar un verdadero creyente que tiene a Dios como su Dios, en humildad, en sometimiento, en que se haga la voluntad de Dios en su vida y no la suya propia. Así que, hermanos, con estos pensamientos los dejo. Aprendamos a invocar el nombre de Dios en los momentos difíciles de angustia antes que acudir a los hombres. Aprendamos a entristecernos cuando pecamos contra Dios, porque ofendemos a Dios y no por las consecuencias de nuestros pecados, y aprendamos a caminar en humildad delante de Dios. Y cuando oremos, sepamos que debemos orar en la voluntad de Dios y que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Pero hoy en día, mira, te voy a decir una cosa, yo he visto iglesias donde hay pastores también, y servidores de Dios, y hermanos, y yo decreto, y yo declaro, y yo promulgo, y yo exijo, y yo cuántas cosas dicen para que se haga la voluntad de Dios. O sea, para que se haga su propia voluntad. Él dice, yo declaro sanidad sobre esta persona. ¿No habéis oído por iglesias pentecostales sobre todo? Yo declaro la sanidad sobre esta persona. Oh Dios, sana a esta persona. ¿Qué forma es esa de hablar de Dios? De exigir a Dios. Yo declaro tu sanidad. Ya puedes levantarte, ya eres sano. Yo declaro salvación para ti. Yo promulgo que tú eres salvo. ¿Qué forma de andar con Dios es esa? Quieren tener a un Dios que haga lo que ellos quieren. Y no quieren tener a un Dios que sea soberano en sus vidas. Quieren vivir como los que tienen ídolos, para que su Dios haga lo que ellos quieran. Y si no lo hacen, se entristecen. Que Dios nos ayude a no caer en esos errores. Muchas bendiciones.